Señor Díaz. Señor Sánchez. No. Muy bien. Pues pasamos al sexto punto del orden del día. Pregunta de la senadora del Grupo Parlamentario Podemos, doña María Vanessa Angustia de Gómez, que toma... Perdón. Sí, finalmente asistido. No, es que está presente. Perdón. Que toma la palabra para la formulación de su pregunta. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Sánchez. Queremos saber cómo Radio Televisión Española va a aplicar esta instancia del Comité de Derechos del Niño, comité en el que España participa, que España suscribe y que, por lo tanto, ante la recomendación de la participación de niños en tauromaquia y, además, la instancia que hace al Estado de que se adopten las medidas de sensibilización necesarias sobre violencia física y mental asociadas a las corridas de toros y su impacto en los niños, nos parece imprescindible que, como servicio público, por lo menos tengan algún criterio y puedan esbozarnos alguna aplicación. Este pronunciamiento se toma, creo que es importante recordarlo, en base al interés superior del niño, que es un principio universal, no solo adoptado en instancias internacionales, sino que nuestra propia legislación ha incorporado este interés superior, esta protección de derechos fundamentales en nuestra legislación. Y esta decisión se toma por el derecho que los niños y las niñas, los adolescentes, tienen a su desarrollo físico, mental, moral y emocional, que se ve evidentemente perjudicado y evidentemente condicionado cuando son expuestos a la violencia, en este caso a la violencia en las corridas de toros. Yo quisiera recordar también que en esta Cámara parlamentaria se ha dado un avance con respecto al Código Civil en el pasado periodo de sesiones y ahora se desarrollará el trámite legislativo necesario para que los animales sean considerados en nuestro Código Civil como seres dotados de sensibilidad. Por lo tanto, exponer a la violencia de un ser dotado de sensibilidad debe de ser recomendable no hacerlo, no solo para niños y niñas, sino también incluso, me atrevería a decir, para cada persona adulta. Se nos escapa la razón por la que ustedes decidieron eliminar de la sección de violencia contra los animales de su manual de estilo la violencia contra los toros. No sé si es que no los consideran animales o que alguna ética superior a ustedes sí les indica que no sufren y que, por lo tanto, no tienen repercusiones en quien es expuesto a esa violencia. Y, además, dado el carácter público que ya le mencionaba antes de la Sociedad de Radio Televisión Española y debiendo atender a fines sociales y educativos, nunca deberían de permitirse educar en violencia, porque educar en violencia, bueno, en mi opinión, ni siquiera es educar. Pero es que, además, otra de sus obligaciones establecidas por ley es que la gestión económica sea ordenada y sea viable. Invertir más de 1 millón de euros al año en un espectáculo que rechaza el 85% de la población y el 6%, solo medio minuto, termino. No, medio minuto vale, imposible. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Administración para responder a esta cuestión. Adelante. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Angustia Gómez. Bien, en primer lugar, puntualizar que las instancias a lo que usted hace referencia son simples sugerencias y consejos y que además que la ONU, como no sé si lo habrá dicho usted, pues se lo digo yo, a quien ha instado ha sido a España, pero no a este humilde presidente ni a Radio Televisión Española, ha sido al Reino de España y eso lo representa usted, yo no. Bien, pero le voy a aclarar algunas cosas que veo que su señoría no sabe, pues para que tenga más conocimiento. Mire usted, el embajador Hegan Maddy es el portavoz del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la ONU. Bien, dio hace poco una rueda de prensa en Ginebra. Le voy a decir lo que dijo. Ruego a los señores taquígrafos que abran comilla. Esta institución, la ONU, no está en contra de la tauromaquia, ya que es un evento histórico y cultural. Aquí cerramos las comillas. Eso dice la ONU a través de su portavoz, no yo. Bien, y además también le tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. Los espectáculos taurinos pues forman parte del acervo cultural español pues desde hace siglos. La legislación española, como la de todos los países democráticos del mundo, protege a la infancia de la exposición a la violencia y al mismo tiempo armoniza el reconocimiento y la protección de la tauromaquia, puesto que son situaciones que no son incompatibles. Así, la ley que hacen ustedes, yo no, porque no formo parte del cuerpo legislativo, hay una ley para la regularización de la tauromaquia como patrimonio cultural. Es una ley aprobada por esta Cámara. Yo es que muchas veces alucino de la bronca que me echan a mí. Si yo no soy diputado, si yo no hago leyes, si yo no
hay cosas que no me corresponden. Mire, ustedes aprueban una ley que se llama así para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Está publicada en el Boletín Oficial del Estado de noviembre del 13 y donde se afirma como presupuesto básico. ¿Sabe lo que se afirma en esa ley que han aprobado ustedes, señoría? La tauromaquia es cultura. Yo contra esto podría estar en contra, pero es que no me corresponde a mí estas cosas. Bien, la tauromaquia, quiero decirle además que genera pues, un conjunto de actividades que están protegidas por la Constitución, derechos fundamentales y libertades públicas. Y además pues, también precisa de un espacio propio en los medios de comunicación. En fin, tengo poco más que decirle, solamente le diré que, mira, la mayor potencia intelectual del siglo XX, que es don José Ortega, se decía que la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera resulta imposible comprender la segunda. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Sánchez. Punto 7º del orden del día. Pregunta del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Común Podemos.